Bienvenidos a todos amigos a este nuevo episodio de Energía Inconsciente, y en esta ocasión toca nuevo episodio esta semana de salud y bienestar, y un tema que el puro nombre tiene como que ese impacto, como polémica. Que ese, ándale, ese gancho polémico, está como, bueno, incluso diría dramático, ¿no? Tiene como ese nombre que impacta mucho, sobre todo quien no está como empatado a este tipo de términos o de temática, ¿no? O del significado que cobran de alguna manera. Y es el complejo de la madre muerta. El tema de esta semana, que es el complejo de la madre muerta, es una propuesta que alguna vez, ya muchos años atrás hizo el psicoanalista André Green, y se me hizo muy interesante. De hecho, seguramente si buscan por acá, para los que están viendo el podcast, no solo escuchando, quienes buscan acá en el canal de YouTube en donde estamos ahorita subiendo el contenido, podrán ver que hay recientemente, por ahí meses o no sé hace cuánto, un año, 2 años atrás, un video donde hablo ya a profundidad de lo que es esta propuesta del complejo de la madre muerta. Ya lo había hecho, fíjate Jorge, ya lo había hecho años atrás y había tenido muy buena respuesta, pero como en ese momento había metido un intro que tenía una canción, y con esto del copyright que se vino y demás, a pesar de que había tenido un boom ese video, me lo bloqueó YouTube. y la respuesta tan grande que había tenido me empujó a tener que grabarlo otra vez, que es el que está recientemente por ahí, pero pues nunca es la misma, ¿no? Nunca es la misma. No, se te van muchas cosas. Sí, pero bueno, lo vamos a retomar y vamos a tratar como de abordarlo no de una manera tan académica, no tan diplomática, pero es para que conozcan de qué se trata, que finalmente mucha gente lo vive y mucha gente puede estar de alguna manera empático con el tema sin saber que tiene un nombre, de alguna manera, lo que se vive en ese sentido, ¿no? Sí, porque el nombre por sí genera polémica, ¿no? Sí, como que... sí, sobre todo al hablar de la mamá, en este caso, de la mamá, y decir, estar hablando de una situación de muerte, ¿no? Ajá. Pero recuerden que normalmente en psicología estamos hablando de simbolismos, estamos hablando de significados y no de situaciones literales tal cual, ¿no? Entonces, vamos a resumir de qué trata esta propuesta para poder hablar un poquito al respecto. En resumen, sin hacer mucho énfasis, el complejo de la madre muerta trata de esta situación en la que un niño o un adolescente que está en proceso de crecimiento, de formación, crece en el hogar, vive una ausencia materna, no porque no esté la mamá físicamente, tiene una mamá, la mamá está en casa, está físicamente, está ahí, pues bueno, ahora sí que vamos a decir, haciendo acto de presencia, ¿no? Pero no está simbólicamente ausente. Exactamente, está ausente, ¿sí? No hay una presencia simbólica que cumpla con el rol de la mamá. Y vaya, hablamos que incluso no está ni siquiera tal vez ni para regañar, que es parte de alguna forma del aprendizaje, ¿no? De la educación. Ni para regañar, ni para dar amor, ni para dar cariño, ni para las atenciones, ni para los cuidados psicológicos, emocionales, físicos, etc. Ahora, esto es lo que resume muy por encima la propuesta esta, ¿no? Del complejo de la madre muerta. O sea, yo crecí de alguna manera. ¿Quién puede decir que sufrió esto? Una persona puede decir, yo crecí, la verdad, teniendo una mamá ausente. Estaba ahí, pero no estaba. O sea, existía, claro, pero era inexistente al mismo tiempo para mí. Aunque sé quién es mi mamá, crecí sin sentir que tenía una mamá. Y es totalmente válido, ¿no? Porque es como, no sé, como las mujeres, por ejemplo, que llegan mucho a consulta y dicen, me siento sola. O sea, y he detectado a través del tiempo en consulta privada con las parejas y con las pacientes feminas en este caso, que una de las peores cosas, una de las cosas que más le afecta a una mujer, hablando de pareja, es tener sentirse solas no estando solas. Que básicamente es un paralelismo a esto, sí, porque, claro, porque básicamente si dices tú me siento sola y me está afectando esta soledad, pero sabes que pues estás sola en ese momento, esa es tu realidad, pues bueno, lo asumes, lo aceptas y te acomodas. Pero si dices me siento sola, cuando en realidad no estoy solo, o sea, tengo a alguien, pero no está, hablando de amor, de pareja, pasional y demás, pues
el impacto me he dado cuenta que es muy fuerte emocionalmente para la mujer. Claro. Le provoca como demasiado conflicto, mucha frustración. Sí, tiene que ver también con la programación que tengas, ¿no? De, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Me siento sola. Y también hay otros casos donde dicen es que en relaciones de pareja dicen es que sin él no valgo nada o no puedo hacer nada. Entonces al momento de llegar a confrontar a esta persona y decir, a ver, si imagínate que él, es un ejercicio donde le dices, imagínate que él se muere mañana, ¿qué harías? Y así como que se quedan, pues lo entierro, ok, imagínate que ya lo enterraste, ¿ahora qué harías? Entonces vas buscando que ella misma vaya viendo la solución en donde se dé cuenta que si no está él, pues ella puede salir adelante, y el cómo, la respuesta la da ella, pues, y más o menos por ahí va. Y tiene que ver con lo que hemos mencionado muchas veces ya en las presentaciones que hemos dado, de ser justamente lo que estás diciendo, ser autocríticos, o sea, autopreguntarnos, autocriticar y cuestionar eso que estamos sintiendo o estamos pensando. O sea, ¿qué voy a hacer si pasa esto? Ok, hace esto. Pero, ok, ya una vez que pasó esto, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué sigue? Pero previamente a todo esto, entonces hablamos, si ya lo hablamos anteriormente, hablaríamos de una codependencia de alguna manera, pues, ¿no? O sea, claro. ¿qué hago si no está? Si sí está, si... O sea, cuando en realidad es, si no está o si sí está, deberías de tener claro qué vas a hacer. Sí, ¿no? Y aterrizándolo al tema del síndrome de la mamá muerta, las repercusiones emocionales que pueda haber también son extremadamente amplias, ¿no? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en las primeras instancias se supondría que el apego primordial del recién nacido es con mamá. El hecho de tener una mamá ausente va a crear desde ese punto de vista una fijación. Entonces, y eso lo va a repercutir en rasgos de personalidad, en caracteres de personalidad, todo lo que conlleva esta parte, ¿no? De hecho, André Green proponía él dentro de su propuesta, que una de las principales síntomas de afección que incluía el tener este complejo era que cuando crecía ya la persona no iba a poder tener relaciones estables. O sea, iba a ser muy inestable siempre en sus relaciones interpersonales, no solo amorosas, también de amistad, laborales y demás. O sea, no iba a poder formar vínculos que fueran estables, duraderos y que fueran efectivos, porque siempre iba a estar buscando repetir ese patrón en donde... bueno, ahorita vamos a mencionar por qué, ¿no? Cuando está alguien en el complejo de la madre muerta, por ejemplo, ok, está ausente, como dices tú, de mamá. Y esto puede ser por distintas razones, no porque la mamá está enferma, porque tiene depresión, porque le perdió el sentido de vida, porque, no sé, le pasó muchas cosas, pero finalmente está perdiendo asumir ese rol, ¿sí? Y básicamente, como tú decías ahorita, pues el rol materno es el inicio de todo, o sea, es la base, ¿sí? Porque hablamos de dos pilares, mamá y papá. Claro. Pero resulta ser, y digo para quien no lo sepa, o sea, si hablamos desde una metapsicología de la crianza, ¿sí? El padre no existe si la mamá no le da ese significado de valor. Por eso existe el dicho que decían las abuelitas de... hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos en duda estarán. O sea, lo único seguro que hay en la vida para un hijo es que salió del vientre de su mamá, ¿sí? A partir de ahí, la mamá tiene que ser quien da el valor de la palabra, que ese es el valor acá del lenguaje en la psicología, la palabra de decir, él es tu papá. Cuando la mamá dice, él es tu papá y le da ese reconocimiento al padre, cobra ese valor y ese significado para el hijo. Pero si el hijo durante todos sus primeros años de vida, que todavía no tiene una concepción para entender operaciones concretas y demás, la mamá no le da ese valor al padre, el padre es inexistente para el hijo. O sea, el hijo no conoce quién es el padre a menos que la madre le dé ese lugar al papá. Y si lo ves desde el punto de vista de bioenergética, con Lowen, con Reich, en las estructuras de carácter, el hecho de que esté una madre ausente, dependiendo la edad del niño, es lo que va a generar la fijación que va a tener el niño, pero también va a generar la estructura de carácter que va a tener el niño o los rasgos que forman su carácter. Y aquí lo importante es que se pueden destacar tres, ¿no? La primera es cuando el niño está de los 0 a los 1 años por ahí, el hecho de tener una madre ausente genera una estructura de carácter oral y eso tiene una repercusión de conducta, ¿no? Pero también cuando el niño ya está más grande, más o menos como a los
5, 6, 7 años, más o menos en ese periodo, el hecho de tener una mamá ausente va a generar una estructura de carácter rígido, ¿no? Entonces, toda la estructura del cuerpo cambia, a diferencia de pero el significado es ese, la mamá está ausente. O sea, aquí está la mamá, pero ni siquiera te pela y tú haces lo que tú quieras, pero ella así como que, sí, no pasa nada. Y aquí está ausente, ¿por qué? Porque te dejaba llorar de niño, porque aquí estás recién nacido, porque te mandaron a la guardería, por lo que tú quieras, tuviste una mamá ausente, simbólico realmente, y genera esa estructura. Y en la primera de las estructuras de carácter, que es la esquizoide, aquí el conflicto es que el niño sufrió rechazo por parte de su mamá en el vientre. Entonces, de las 5 que existen, estas 3 están ligados seriamente con la ausencia de la madre, a excepción del esquizoide, que tiene que ver con esta parte en donde si hubo un rechazo simbólico, no porque estaba en cuarentena y volvió a salir embarazada, porque fue violada, por toda esta parte que el niño siente como rechazo, tiene ese tipo de estructura de carácter. Y te lo vuelvo a repetir, toda la conducta y toda la estructura corporal se van a ver afectadas, ¿no? Y es bien importante, fíjate, y lo estás desglosando como, lo estoy entendiendo, que dependiendo la etapa del infante en la que la madre está ausente, puede ser el síntoma en el que va a desembocar de alguna manera más adelante, ¿no? Va a estar la aplicación. Como por etapas. Y qué importante es lo que dices de si fue violada, o sea, el rechazo que provoca tal vez al niño por la situación que sea que esté viviendo, porque está deprimido, porque la dejó el papá y está desdichada, deprimida, o sea, pero finalmente está siendo irresponsable y faltando al hijo, ¿no? Que finalmente no debería ser, pero bueno, se comprenderá que si no está en sus capacidades o una maduración o preparación emocional, psicológica para hacerlo, pero finalmente estamos hablando de cómo repercute en la niña o el niño o el joven, la joven. Conducta, sí. Entonces, cuando tú dices cómo rechaza, ahí podemos ver cómo es que desde un inicio incluso, imaginemos, hay mamás que, hay situaciones que pueden ser por cuestión biológica, pero hablando en un ejemplo como el que dices de una violación, y que la mamá no puede amamantar al bebé porque no hay una interrupción de la leche, pero por este significado de rechazo del que estás hablando, y qué grave es sentir, porque hablamos de que el infante, aunque no tiene operaciones concretas todavía para discernir lo que sucede o la explicación de las cosas, sí tiene un nivel de sensación para sentir, ¿no? Sobre todo sobre bueno, malo, rechazo, aceptación, comprensión, cariño. Entonces, qué grave es que una madre termine mostrando este tipo de rechazo y estar totalmente ajena al infante, sin ni siquiera desde un primer factor como el amamantamiento, o sea, la leche, que la mamá no pueda tener leche porque en realidad está rechazando la aceptación, está rechazando aceptar que tuvo a ese hijo a causa de... Y el rechazo es inconsciente, es lo más... Y si le ponemos otras palabras fuertes como lo del título, básicamente, ¿qué es lo que está pasando? Ese mismo objeto de amor para el infante que me dio la vida, me la está rechazando. O sea, aquello que a mí me dio la vida ahora me la está queriendo quitar, ¿sí? Porque no me está queriendo alimentar, me está rechazando. Me dio la vida y instantáneamente me está rechazando tenerla. Entonces, ¿qué conflicto tan grave a nivel sensacional, emocional, metaemocional puede ser esto para un infante? Sí, y también hay otra cosa importante de esto que es importante, ¿no?, mencionar, como dije, el término de las edades, ¿no? Hay muchas jóvenes que salen embarazadas, muchas, porque no todas, pero muchas salen embarazadas y ciertamente dejaron de vivir esta etapa de adolescencia, no salieron, no nada, porque tuvieron que cuidar a su niño o a su niña. Entonces, de grandes, quieren volver a vivir esta etapa que no vivieron, y así como que el hijo o los dejan con la abuela, los dejan con el tío, los dejan cuidando, pero no lo están atendiendo porque ellas están viviendo esta etapa que no vivieron. Y eso también se ve como un abandono que, una es claro que es físico porque los estás
estás dejando encargado con alguien, pero también esta parte emocional en donde el niño empieza a agarrar otro rol de modelo de madre, que muchas veces vendría siendo la abuela o vendría siendo pues otra persona, ¿no? Que la misma madre. Sí, exactamente. Afortunadamente algunos cumplen con ese rol muy bien y de alguna manera se salva quien está siendo afectado, pero muchas veces no. Muchas veces no encuentran quien sustituya adecuadamente ese rol materno. Sí. Ahora, regresando a lo que hablaba de la propuesta de Green en algún momento, él proponía que quien llega a sufrir este tipo de situación, una vez que crece, va a sufrir de mucha inestabilidad en las relaciones. ¿Por qué? Porque los seres humanos, las personas, desde las propuestas de Freud, padecemos algo que es el ciclo de repetición, el impulso pues a repetir, sí. ¿No? Ciclo de repetición de las cosas, se está repitiendo, cambiando a veces patrones, personajes, contextos, pero repitiendo la misma, que de hecho es una de las situaciones, es uno de los... Es una cuestión del análisis, uno de las partes que revisar cuando uno quiere salir de algo que te está causando un conflicto o que no te deja avanzar. Revisar qué cosas se vienen repitiendo y que están siendo negativas para salirte de la tangente en algún momento, tomar otro rumbo completamente, pero para eso primero hay que darnos cuenta que tenemos esa tendencia a repetir, compulsión, a la repetición es la palabra correcta. Entonces, como hay esa necesidad de compulsión a la repetición, decía Green, y el infante, cabe mencionar que desde las propuestas que hacían los psicoanalistas infantiles en su momento, como Melanie Klein y como Anna Freud, y también estaba otro, si te acuerdas, Erikson. Bueno, no me acuerdo el otro nombre, pero había una propuesta de que el niño, bueno, así va a ser la frase directa, como una vez la leí incluso, que está muy interesante. Aun cuando la madre sea totalmente neurótica, el bebé se adapta a esa neurosis porque tiene la necesidad de tener un amor materno. Regresamos a la importancia de la mamá. El bebé necesita a su mamá independientemente de que esté en todos sus sentidos o no. Él la necesita a ella. Entonces el infante se adapta a la mamá, así esté un poco descarrilada, un poco ausente, un poco no en su sano juicio, se adapta porque necesita a la mamá. Entonces, al adaptarse como una manera de supervivencia del infante, porque yo busco sobrevivir, entonces si ella no se adapta a mis necesidades, a lo que ocupo y demás, yo en mi instinto de supervivencia, sin darme cuenta, me adapto a la situación de mi madre, ¿no? Entonces, como me adapto para yo sobrevivir, crezco teniendo un sentido como que esto es lo normal. Sobreviví dentro de este ciclo de conductas y para mí eso es lo normal, ¿sí? Entonces, cuando crecen, dice Green, en las relaciones, la persona va a tener esta tendencia a la compulsión de la repetición, o sea, repetir ciclos en donde tiene que haber una ausencia, en donde la relación o el lazo no son sanos, sino que tiene que destruirse algo para seguir repitiendo eso en donde alguien no estaba y buscar adaptarte a una situación. ¿Sí me entiendes? Sí, entonces, sí. Es como decir, el infante crece en algún momento y tiene una pareja, pero Green te dice, esa relación no va a ser estable ni efectiva, porque él en algún momento va a tener la necesidad de repetir esos patrones a los que él se adaptó y se normalizó de una ausencia, en donde él tenía que buscar la manera de sobrevivir en algo. Entonces, como necesita que exista ese simbolismo de ausencia de la madre, lo que va a hacer es alejar a la persona para que haya un vacío, porque era un vacío lo que representaba su existencia en su momento, un vacío que él iba a satisfacer momentáneamente y que al momento de ir creciendo iba a ser cambiante. Entonces va a estar en esta compulsión de repetición, de necesitar estar viviendo un vacío para buscar cómo solucionarlo, él adaptarse en alguna parte, volver a vivir un vacío para él adaptarse en una parte y no tener una relación estable con nada, pues.
Claro, y fíjate, ahorita que está bien interesante porque si te acuerdas que estuvimos en una plática de jornada de sensibilización y hablábamos básicamente de la parte en donde se estructura primero carácter y rasgos y cómo se va formando las etapas de los niños, ¿no? Y en esa ocasión que estábamos aquí, yo mencioné que durante la etapa de los 2, 3 a los 4, 5 años, ¿no? Los niños tienen un apego muy fuerte con mamá y las niñas con papá, que es el complejo de Edipo o complejo Electra. Algunos que dicen que es Edipo, ¿no? Ya no sé cómo está ahorita el término, pero ahí donde mamá le mete un chip al niño de la mujer ideal que quiere y papá le mete un chip a la niña del hombre ideal que ella quiere para pareja, ¿no? Entonces, cuando agarran novios o parejas, agarran sin querer personas que tengan mismos rasgos a nuestros padres, pero aquí me la estás cambiando, aquí me estás diciendo, pues la mamá estuvo ausente, entonces ese chip ya no está. Por eso tiene sentido la parte de, pues el patrón es alejar. ¿Por qué? Porque no está mamá y no estuvo ausente. Entonces en mis relaciones de pareja y esto, tengo este patrón de alejar, ¿no? Sí, es que finalmente, pues cabe destacar, André Green es psicoanalista, fue alumno directo de Lacan, ¿no? Viene de la cadena de los grandes psicoanalistas. Pero cabe mencionar que esta propuesta es de él, no es una propuesta de Freud o de Lacan o de otro psicoanalista como generalmente pasa con muchas en que la retoma y no, esta es totalmente de él. Entonces, claro, debe de venir de alguna manera de esta parte de las propuestas de Edipo, de Electra y demás, y de alguna manera tiene que ver, ¿no? Sí, no, está muy interesante. Porque finalmente la mamá es la base principal de todo. O sea, claro, es el lazo. Si nos vamos a las representaciones psicológicas que juega el papá o la mamá con un infante, con un hijo, a la mamá le toca la parte de la calidez humana, ¿no? En donde yo te oriento, te equivocas o pegas con pared, aquí estoy para regocijarte, para recibirte en mis brazos, para darte cariño, para cobijarte, ¿no? La calidez humana, el sentido humano, la calidez emocional, toda esa parte le toca el rol finalmente a la mamá vivirlo con el infante. Entonces, si esa parte está ausente, ¿cómo voy a poder yo tener relaciones efectivas de calidad humana, de calor emocional con otras personas? Claro, sí, porque el vínculo, pues totalmente, el vínculo sano se tendría que hacer totalmente con la madre desde que naces, ¿no? Y por eso papá a veces en la primera etapa, en la etapa simbiótica, pasa a ser, pues a veces segundo término. ¿Por qué? Porque la mamá es la que lo amamanta, la mamá es la que le da calor, la mamá es la que está ahí con él. Y el hecho de tener a una mamá ausente es toda esta parte que se supone que me va a nutrir emocionalmente, ya no está. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a lidiar? O sea, no me voy a morir. De niño no te mueres, pero ¿qué haces con todo esto? Pero pero no tener el simbolismo de la madre, básicamente, claro, es como si hubieses nacido y te hubieran dejado en la calle tirado. Exactamente, ¿no? Entonces, y lo que dices del rol paterno también lógicamente entra, pero como dices, la primera fase, la primera importancia base es la mamá. De hecho, o sea, un padre tiene que entender, por ejemplo, una pareja se separa, ¿sí? Pero si los niños están muy pequeños, o sea, por más que pese, el padre tiene que entender que no se trata de que no lo quieran, de que él no quiera estar con ellos, sino de entender que los niños necesitan a la mamá, pero es ya por una cuestión sana de ellos durante esas etapas. O sea, todo tiene una etapa. Llega un momento en el que ya crecen un poco más y el papá pasa a igualar la importancia muchas veces ya con la mamá, claro, en el mismo nivel, con diferentes roles y necesidades. En este caso, hablando del rol de la mamá, ahora pasando al rol del papá, solo por reforzar. Por ejemplo, al papá le corresponde cuestiones como la seguridad de enfrentar el mundo, las inseguridades, el ver que el mundo no todo es bonito y que uno tiene la capacidad de enfrentar problemas, de solucionar las cosas de buena manera, indiscriminando ciertas situaciones, la orientación sexual, la seguridad ante la orientación, ante los pensamientos, todo eso tiene que ver con el rol paterno. Por eso, psicoanalíticamente se dice que el padre, me ha tocado personas que no están de acuerdo totalmente con esta analogía, pero pues bueno, pero está, pues, pero ahí está, y no se trata, claro, de que le guste o no, a veces es difícil entender que esto tiene un simbolismo más profundo de lo que suena, ¿no? Que el padre
es para los hijos, tiene que ser para los hijos a la vez la persona a la que más le temen, pero con la que más se sienten a salvo. O sea, que juega esa duplicidad, esa disociación el padre y realmente en los hijos. O sea, es la persona a la que más le tengo miedo por la autoridad que ejerce en mí, y al mismo tiempo, dentro de esa autoridad y esa admiración y respeto que ya impuso sobre mí, la persona con la que más protegida me siento, de que me puede defender de todo. Sí, no, lo hablamos ahora, ¿no? Con Tomás Guevara, con el doctor Tomás Guevara, un saludo. Esto, patrones de conducta cambiaron, no tiene mucho, ¿no? Si te vas un poquito, 30 años, 40 años hacia atrás, había familias que tenían 12 hijos, de 7 hijos, 8 hijos, que son, ahorita ese número para nosotros es como, wow, yo solo quiero 2 o 1 o máximo 3, ¿no? Pero ahí el papá tenía el rol de proveer, pues era como que yo voy, trabajo, proveo económicamente como tú quieras, y era esta parte de autoridad, pero la que se encargaba en sí de crianza y de toda esta parte fuerte era mamá. O sea, todos los lazos afectivos, todos los lazos emocionales era mamá, y te enseñaban el respeto hacia papá. Pues el papá llegaba muchas veces de trabajar cansado y los hijos lo atendían, o a veces se quitaban para que el papá comiera porque la mamá lo atendía. Ese era un patrón pues muy, muy aceptado antes, pero ahorita con todo esto que está pasando, en donde la mujer ahora ya trabaja, tienen las mismas igualdades, las mismas necesidades, etcétera, etcétera, ya no estamos para que solamente el papá trabaje, sino que los derechos ya están igualitarios para los dos. Pues a veces pasa esta parte en donde los niños ahora tienen que ir a guardería por necesidad, por lo que sea, ¿no? Entonces muchas veces sí está esta parte de mamá ausente, entonces, y se ve mucho en las guarderías, en los CENDIs, donde los niños se encariñan con sus maestras, con las que los cuidan, que son las claro, que sustituyen objetos. Exactamente, pues, sustituyen al objeto, pues. Y es una necesidad, finalmente también funciona de repente como mecanismo defensivo, ¿no? El mecanismo de sublimación, en donde pongo este objeto para sustituir esta otra ausencia que me está haciendo daño de alguna forma. Y lo que comentas es bien importante, porque se está buscando una igualdad, por ejemplo, hoy en día se está buscando un equilibrio entre papá y mamá, pero sin embargo se dice que estos roles de los que hablo muy metapsicológicamente en realidad no van a cambiar, pues son así porque a cada uno le corresponde. Sí puede complementar uno o el otro, claro. el de, o sea, papá el de mamá o mamá el de papá, más o menos un poco, pero jamás en su totalidad, pues. Claro. Por eso es que muchos psicoanalistas o psicólogos, incluso fuera del psicoanálisis, se oponen a esta situación, de esta tendencia de mamá luchona que dice que soy mamá y papá, o sea, no, son modismos que adoptan, pero hablando psicológicamente cierto, o sea, con la verdad, sin estar poniéndole de más a las palabras. No hay una mamá que pueda ser papá también, ni papá que pueda ser mamá también. Son silogismos que le han venido metiendo la gente a la frase. La realidad es que cada uno tiene su rol independientemente de, y ahí es donde se dan cuenta, muchas mujeres se dan cuenta, y por eso buscan incluso ponerle una figura. En consultorio se ve muchas veces que le buscan una figura paterna al hijo, el abuelo, el tío, es que no la tiene, es que la necesita. Esas personas son más conscientes todavía que quien se quiere echar el saco de decir soy papá también. No es así. Entonces, claro. O sea, de alguna manera hay que ser pues hay que ser realistas, sí, con esa parte. Y nada más para complementar lo que decías, hay un ejemplo bien claro para que me entiendan lo que estoy diciendo de la frase, digo, por aquellos que digo que muchas veces no están de acuerdo con cómo suena de el más temido y el más y con quien me siento más protegido del padre. Un ejemplo bien claro, no para que no pensemos dramáticamente sobre esto. Se da mucho, o sea, la mamá, están los niños en casa, la mamá dice y pues ni por aquí. Los niños siguen en lo suyo, siguen en su relajo, claro. De vez en cuando medio le hacen caso, más o menos, pero llega papá y con una sola vez que lo dice, se aplacan, ¿no? Se calman, y ahí es donde se ve esta profundidad de el más temido. O sea, hablamos de una autoridad bien implementada, de decir, esa voz esta sí tiene demasiado peso sobre mí, le temo a un castigo o a cómo se impone esa voz ante mí, pero al mismo tiempo me siento tan protegido, ¿no? Que me mimo ahí, que escucho sus consejos, que busco protegerme con él, o que lo primero en lo que pienso si me asusto es papá, ¿no? O sea, pero la mamá tiene también su rol. Si te das cuenta, a pesar de esa situación, llega la noche
Y los niños van a querer dormir con mamá generalmente, ¿sí? Aunque Sí, papá claro. esté ahí también, van a querer a su mamá porque la necesitan ahí, ¿sí? Quieren comida, le van a ir a decir a la mamá también. O sea, al papá también le dicen, pero hablo de una generalidad mucho más, o sea, es superior. O sea, ellos saben que es mamá quien los alimenta de alguna forma. Es quien los acompaña en la noche para dormir. Es quien les brinda ese cariño de cobijo, ¿sí me entiendes? Dato curioso, ¿no? Esto es fuera del tema, ¿no? Los niños cuando aprenden a hablar o aprenden a articular palabras, hay palabras que son más sencillas de decir o hay uniones de palabras que son más sencillas de decir que otras. Por lo tanto, al niño se le facilita decir, por ejemplo, ta, y empiezan a repetir ta, 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 y digo, dijo tata. La realidad es que no saben lo que está diciendo, simplemente está repitiendo un patrón de hablar, ¿no? Pero también pa es una palabra fácil de decir a comparación de ma. Entonces las mamás dicen, es que ¿cómo va a ser? Yo lo cuido, yo lo dice papá en vez de mamá. No, pues es que es más fácil decir pa, 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 o sea, y repetir el pa, pa, no hay una concientización de dijo papá, pero repitió pa, 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 en vez de decir ma, 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 y eso es muy común que llegan y es que yo lo entiendo, yo esto, se ponen celosas, ¿no? Sí. Bueno, finalmente esa es la cuestión de la que estamos hablando, de la importancia de que los dos estén o la afectación, la importante afectación de que no estén, lo que tiene que cumplir cada uno, pero centrándonos bien en el tema que es básicamente sobre la mamá el día de hoy. Entonces, por eso proponía Green esto, de la inestabilidad, ¿no? Sí. Iba a haber un vacío permanente de alguna manera, un vacío que iba a estar existente siempre ahí a causa de la misma inexistencia del significado que debería estar cubriendo esa necesidad de vacío, de lazo, que es como la base de la vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando del significado que debe plasmar la madre ahí en el infante, que es quien te dio la vida finalmente, ¿sí? Claro. Entonces, lo estábamos hablando hace rato. ¿Qué pasa cuando cargas a un bebé? Reconoce los latidos de la mamá, ¿no? En este caso, la mamá ausente es como te aparto completamente de mí, ¿sí? Hay muchos simbolismos, como por ejemplo cuando dicen si los adultos, las personas ya grandes, nos acostamos y dormimos en posición como fetal, sí, es porque regresamos, ¿no? Regresamos a esa posición que estábamos en, donde todo era calma, donde todo era paz, donde el alimento nos llegaba solo, donde todo era silencioso y tranquilo. Entonces, de alguna manera, eso nos brinda armonía. Claro. ¿Sí? O sea, sin darnos cuenta, inconscientemente regresamos a esa posición, deseando regresar a ese estado de calma y de paz, de tranquilidad, fuera de problemas, fuera de cosas. Ahí es como esas adaptaciones inconscientes de lo que era bueno para nosotros quedaron. Y por eso es que las adaptaciones del infante a esta situación de vacío, o sea, porque ya lo hablamos, se va a adaptar finalmente, van a repercutir más adelante, porque fue lo que conoció y fue lo que para él fue normal en su vida, porque como dices, no se va a morir, va a crecer, y como creció, sobrevivió, y ya una vez que creció se siente sano, estable, que es cuerdo, que puede hacer las cosas, y dice, bueno, sí mismo, pues entonces quiere decir que estuvo bien esto que pasé, ¿no? Entonces no lo toma como no, y aparte el desconocimiento pues teórico, no lo toma como que fue algo grave, tal vez ni siquiera conoce que tiene nombre, entonces claro, para él es normal estar repitiendo esta situación, pero ni siquiera es que se dé cuenta, es algo totalmente inconsciente, está repitiendo este patrón, como te digo, de relaciones inestables, inestabilidad con los otros, inestabilidad conmigo mismo, no solo con las relaciones, ese fue el ejemplo que puse principal, pero también tiene que ver con inestabilidad en mis metas, con saber qué quiero, con saber a dónde voy, con saber qué me hace bien, qué no me hace bien. Finalmente necesita estar repitiendo esa parte en donde hay un vacío, algo desconocido, inexistente dentro de la propia inexistencia, en donde yo ocupo ver cómo resolver, cómo sobrevivir, cómo adaptarme y volver a vivir ese vacío de nuevo, porque el vacío es la representación principal, que necesita estar invistiendo en este caso una vez que ya crece la persona, ¿no? Sí, y ahorita que dices es inconsciente, si lo ves desde el punto de vista gestal, por ejemplo, esta parte que dices que es inconsciente, aquí esto es un introyecto,
introyecto. Entonces yo aprendí eso, es lo que me inculcaron, es lo que me tocó. Entonces todos esos introyectos yo los fui internalizando. Entonces coloquialmente un introyecto es una creencia, ¿no? Entonces esas creencias que tengo son mi manera de yo juzgar al mundo que me va a venir, pues todos los estímulos del mundo yo voy a juzgar cierta manera para ver cómo me muevo por ahí. Pero eso tiene que ver, yo voy a juzgar a cómo me va en la vida, y si me fue de este tipo de forma, pues claro que voy a pensar de determinada manera, me voy a mover de determinada manera. Que es un ejemplo que doy mucho, que dicen, es que hay mujeres que dicen, es que todos los hombres son infieles. Ok, tú le preguntas, ¿y de todos en el mundo no hay uno que sea fiel? Y generalmente pues, sí hay, pues, pero ella no lo ve, porque ella solamente ve los infieles. Entonces, esas son creencias que están así muy arraigadas. Si lo ves de acá, dice que es inconsciente. Esa es la dinámica que le tocó. Y aquí está internalizada de tal manera que todos los estímulos que se le van presentando, ella los va abordando de esa manera automática e inconsciente. Y ahí se puede ver cómo muchas personas se vuelven a veces delincuentes, asesinos, roban, agreden, ¿sí? Porque hay que recordar que ahí está una acción, voy a decir axioma porque es una verdad absoluta, de que ningún asesino nace siendo asesino, se hace asesino, ¿no? Y tiene que ver con la falta, principalmente, de la madre, o que realmente haya tenido una madre que lo guiara, ¿no? Entonces, claramente alguien que no tuvo a su mamá y no tuvo en el camino, porque igual puede ser que te rescata a alguien de repente, una tía, una abuela, pero quien no tuvo quien lo rescatara y sobrevivió a la mala, como se dice, pues claro que va a tener pleito con la vida. ¿Por qué? Porque la mamá, eso es lo que representa la vida, es lo que te dio la vida. Entonces, lógicamente, esa molestia contra la mamá, ese rencor por no haber estado, por esa tristeza que sientes tan fuerte, ese vacío dentro, pues te peleas con la vida y te da igual completamente faltar el respeto a todo, quebrantar leyes y demás. Finalmente sientes que nada te importa, ¿sí? Porque tú no le importaste a nadie, de alguna manera. Es muy importante lo que Entonces, no hay manera, para ir cerrando, ¿cómo se podría solucionar algo cuando alguien detecta que sufrió o que pasó por algo así? No hay otra más que ir a terapia profesionalmente, porque estamos hablando de una situación inconsciente, metapsicológica, que se tiene que analizar a profundidad en su particularidad cada una, y ver cómo sustituir ese vacío por un complemento ahora ya de grande que pueda realmente justificar y emanciparse de ese vacío para poder complementar con un estímulo que pueda sustituir de alguna manera ese simbolismo materno, que ahora de grande podemos tener ya diferentes opciones para hacerlo. Fíjate, y por ejemplo Carl Jung hablaba de modelos arquetípicos, ¿no? Y el modelo arquetípico son modelos que por más que no te gusten, por más que te molesten, lo que tú quieras, no los puedes cambiar. Y uno de los modelos arquetípicos son nuestros padres. Por más que te hacen una dinámica en donde dices, es que mi papá es así, es que mi mamá y no me llevo bien y la odio, lo que sea, son tus padres. Pues otro modelo arquetípico es Dios, por ejemplo. Si en otras religiones, Dios, cualquier Dios, el que sea, el que te toque, el que tú sigas, es un modelo arquetípico. Entonces son cosas que, por más enojado que estés, por más culpa que le quieras echar, el hecho de sentir esta parte de que es por culpa de mamá, te genera a veces esta culpa de, pues es que es mi mamá, pues, o es mi papá, pues no puedo sentirme de esta manera. Porque también está esta parte, no sé si no me dejas mentir, donde llegó un momento en nuestra vida donde los mismos hijos desean inconscientemente que mamá o papá muera, o sea, quiero que se muera, pues. Pero eso al final le genera una culpa muy grande, porque pues es mi mamá, pues cómo voy a desearle la muerte de mi mamá, pues más o menos. Y muchas veces uno cuando lo toma chiste, ¿no? Pero pues la realidad es que muchas veces en el fondo hay una verdad de por qué se llega a decir algo, ¿no? A pesar de que no tenga una intención consciente. Claro. Es un tema fuerte, es un tema profundo, es un tema que realmente pasa mucho a pesar de que la gente no sepa que tiene un nombre y que se tiene que tratar, ¿no? Y bueno, pues para ir cerrando ya, yo creo que es muy atinado que estemos hablando de este tema. Y si te parece bien, creo que podemos comprometernos aquí con quienes nos están escuchando, nos están viendo, que el próximo episodio de Salud y Bienestar pudiéramos hacer un análisis
de la vida de Luis Miguel que te había comentado a partir de la serie, porque casualmente entra en este tema. Sí. Entra casualmente en este tema que tiene que ver con la mamá que no estaba. Sí, ¿no? Digo, sí, claro. No desde la misma propuesta de que por una enfermedad además, pero finalmente se la prohibieron y no estuvo, ¿no? Entonces creo que es el momento adecuado para hacer un análisis de la vida de Luis Miguel que entra dentro del concepto, a mi pensar, dramático realmente. No lo conocí y me impactó. Sí. Por la importancia que sé que tiene la madre. Y al final estamos hablando de un hombre que pues, tuvo éxito, pero en su vida personal y emocional era una persona sola. ¿Y a costa de qué? ¿No? Sí. Sobre todo cuando toma la decisión de no irse con ella para seguir con su carrera. Entonces, y habla lo que tú dijiste. Creo que es cargar ese peso. Relaciones inestables. Cargar ese peso de la decisión del éxito, ¿no? Me imagino que tuvo que trabajarlo en algún momento, pero creo que por algún tiempo esa sombra del éxito tuvo que haber representado el costo que fue de ya no tener madre. Pero bueno, no vamos a mencionar ahorita más. No. Pero ¿te parece bien? Perfecto. Próximo episodio de Salud y Bienestar, un análisis sobre la vida de Luis Miguel. Y bueno, pues de momento agradecerles a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos están viendo, recordarles que nos sigan en las cuentas. Va a haber mucho contenido todavía por delante. Está la página oficial en Facebook, Energía Inconsciente, igualmente en Spotify y pues en YouTube a través de mi canal JC-Martínez. Suscríbanse, síganlas. Vamos a seguir subiendo mucho contenido que va a estar muy interesante y vamos a tener muy buenos invitados todavía también en el programa de Casos de Éxito. Muchas cosas. Por aquí igual los vamos a mantener al tanto, bueno, en la página de Facebook sobre distintos participaciones que vayamos a tener en algunos otros en vivos o streaming. No hubo tiempo de los que estamos grabando ahora. Creo que, bueno, el episodio pasado de Caso de Éxito, creo que lo mencionaste, ¿no? Con Carlos, que iban a estar en estos días. Pero bueno, les vamos a estar informando también en donde nos puedan estar viendo. De momento, agradecemos que estén aquí, agradecemos que compartan el contenido, que nos estén apoyando. Es muy valioso que estén aquí cada vez que se graba un nuevo episodio, ya sea viéndonos, ya sea escuchándonos. Por favor, compartan para poder estar llegando a más audiencia. Gracias por la respuesta que he tenido. Y bueno, de mi parte, la verdad, un abrazo a todos. No sé si tú quisieras agregar algo, Jorge. No, la verdad es que muchísimas gracias por el apoyo. La verdad es que es padre llegar a tanta gente y sé que podemos llegar un poquito más todavía y pues es poco a poco. Sí, finalmente hay que ir encontrando el público que le interesa todo esto, que algún bien les tiene que dejar, ¿no? Claro. Por mínimo o grande que sea. Un abrazo a todos, que tengan un excelente inicio de semana siguiente, ¿sí? Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que la siguiente semana sale un nuevo episodio de Caso de Éxito y tenemos un súper invitado, no se lo pierdan. De parte de Jorge y un servidor Juan Carlos, nos vemos la próxima. Pues es todo.